Ahí estamos, bien. Muy buenas tardes a todos, colegas presentes. Nos encontramos transitando esta 13ª conferencia del 11º Congreso Provincial de Educación Matemática, que esta vez estará a cargo de la doctora Viviana Carolina Llanos. Ella es doctora en Enseñanza de las Ciencias, mención Matemática, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Licenciada en Educación Matemática. Su temática de interés es la educación matemática, didáctica de la matemática, conceptualizaciones en matemática, educación media y superior. Actualmente se desempeña como directora del Núcleo de Investigación en Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es investigadora adjunto de la carrera de Investigadores Científicos del CONICET. Directora del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Profesora adjunto ordinario con dedicación semi-exclusiva del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Cotitular del proyecto de investigación plurianual del CONICET. Enseñanza-aprendizaje de la matemática y de la física en la escuela secundaria y en la universidad. Dispositivos didácticos, conocimientos, alumnos, profesores y conceptualizaciones, bajo la dirección de la doctora María Rita Otero. Integrante del proyecto de incentivos categorizados, enseñanza por investigación de la matemática y de la física en el nivel secundario y universitario. Editora asociada de la revista electrónica de investigación en educación en ciencia. Tiene participación en 7 proyectos de investigación. Categoría en el Sistema Nacional de Incentivos Categorizado, categorías 3 y 5. Ha efectuado 4 instancias de investigación en el exterior, una en Barcelona, España, y 3 en París, Francia. Ha realizado seminarios de posgrado fuera del doctorado como análisis multivariado, teoría antropológica de lo didáctico, cuestionando la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde la teoría antropológica de lo didáctico, la propuesta de los recorridos de estudios e investigación en la enseñanza universitaria, elementos de la teoría APOS y sus vinculaciones con la teoría antropológico-didáctica, elementos de teorías antropológico de lo didáctico. Ha realizado conferencias, seminarios. Tiene actividades de extensión de divulgación científico-tecnológica, como por ejemplo, enseñanza por investigación a partir de recorrido de los estudios de investigación en la escuela secundaria. Enseñanza por investigación en la escuela secundaria, REI, relativos a las operaciones con curvas. Enseñanza por investigación en la formación de profesores, posibles dispositivos para la formación de futuros docentes en matemática. Libros. Estudio de funciones algebraicas en la escuela secundaria. Una propuesta para su enseñanza en los marcos geométricos, analíticos, gráficos y funcional. La teoría de los campos conceptuales y la conceptualización en el aula de matemática y física. La teoría antropológica de lo didáctico en el aula de las matemáticas. Y capítulos de libros como la conceptualización de las funciones polinómicas de segundo grado en la escuela secundaria, en el libro Teoría de Campos Conceptuales, y la conceptualización en el aula de matemática y física. Ha realizado muchísimas publicaciones en revistas con referato, dirección en tesis de posgrado,
Ha participado como integrante de tribunales de concursos docentes, tribunales de tesis de posgrado, tribunales de tesis de grado, tribunales de evaluación de investigadores, evaluación de reuniones científicas, integrante de comisión en reuniones científicas. Y hoy, aquí, va a compartir con nosotros las operaciones con curvas y estudio de funciones en la escuela secundaria, ejemplos de un recorrido de estudio de investigación monodisciplinar. Se presentarán algunos resultados de una investigación que introduce en la escuela secundaria argentina una enseñanza por recorrido de estudios de investigación, REI, en el marco de la teoría antropológico-didáctica. El REI inicia con el estudio de la pregunta generatriz. ¿Cómo operar con curvas cualesquiera si solo se conoce su representación gráfica y la unidad de los ejes? Sobre las posibilidades del estudio, se desarrollan las técnicas necesarias para reconstruir las funciones algebraicas correspondiente al programa de estudio de la escuela secundaria, recuperando nociones de geometría sintética para la gráfica de dichas funciones. Se analizarán también los resultados obtenidos de la implementación con 163 estudiantes que participaron del recorrido longitudinal que duró 2 años, que involucra el estudio de las funciones polinómicas 2, mayor, y de las funciones racionales. Con todos ustedes, la doctora Viviana Carolina Llano. Adelante, doctora, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, gracias Lidia por la extensa presentación. Realmente considero que, bueno, en parte la metodología ya está casi explicada, digamos. Has explayado mucho todo lo que ha sido mi trayectoria. Yo quiero agregar que en todo este tiempo yo he estado acompañada, impulsada y orientada por la doctora María Ritotero, quien me ha introducido en este camino de la investigación y que junto con ella y con todo el equipo de los investigadores que conforman el NIASIP, he logrado algunos de los ítems que has mencionado como una forma extensa de mi currículum. Así que bueno, yo quiero agradecer primeramente a todo el comité organizador del Congreso Provincial de Educación Matemática del Departamento de Santa María en Catamarca. Quiero agradecer especialmente la atención de Alfredo y de Saúl, quienes me han explicado, bueno, lo que esperaban de esta conferencia, que sea una conferencia especialmente dirigida a los profesores. Y también me han comentado un poco de las características del lugar donde se desarrolla físicamente el evento. Este año, por cuestiones lógicas, lo estamos haciendo de este modo, que es, si bien es la provincia de Catamarca, también tienen vinculaciones con otra provincia como Salta y Tucumán, y bueno, me parece una curiosidad importante del lugar. Así que bueno, como bien explayó Lidia, voy a presentar los resultados de una investigación que es muy extensa, que la desarrollé en el marco del núcleo de investigación, que es el NIASIP, con la dirección de la doctora María Ritotero. Como es mucho lo que hay para decir de la teoría antropológica de lo didáctico, que es el marco teórico adoptado de referencia a la investigación, voy a ir a algunos puntos que quisiera destacar para que se pueda entender qué es lo que pretendemos con esta investigación a partir de un recorrido de estudio de investigación. En la actualidad, digamos, el paradigma dominante, el de la enseñanza que predomina, es el paradigma de lo que Shevalar denomina de la visita de obras. ¿Qué quiere decir esto? Que en este paradigma dominante de la visita de obras, aprender sería apropiarse de praxeologías o de obras matemáticas concretas que están definidas y que el profesor las conoce de antemano.
En este paradigma dominante hay dos referencias claras para los profesores. Una tiene que ver con el diseño curricular, que estaría conformada por una lista o conjuntos de conocimientos matemáticos estructurados que hay que estudiar. Otra referencia son los libros de textos que contienen definiciones de ciertos conocimientos matemáticos, ejemplos, actividades. Los profesores en este paradigma dominante guían las visitas en lo que Chevalar define como el paradigma de la visita de las obras. Los profesores tendrían por finalidad o por función guiar las visitas por las obras que corresponde estudiar en ese programa que conforma el diseño. Los estudiantes, como quien visita un museo, visitan esos conocimientos bajo la guía del profesor. Así, la escuela entonces, ¿qué sería? ¿Cómo la podríamos definir? Y bueno, la escuela la podríamos definir como el lugar donde los estudiantes visitan unas obras que los profesores les muestran, les acompañan a visitar, y se espera que al final del estudio esos estudiantes hagan o digan ciertas cosas que podrían guardar alguna similitud con aquello que les fue presentado. En el marco de la teoría antropológica se justifica que este paradigma dominante de la visita de obras ha entrado en crisis, porque se conformaría un sistema basado en un grupo de estudiantes, un profesor o, en el mejor de los casos, un equipo de profesores y obras de un programa a estudiar. Como una alternativa a ese paradigma dominante, la teoría antropológica de lo didáctico propone el de la investigación y del cuestionamiento del mundo. Es importante aquí aclarar que no desaparecen con el cambio de paradigma las praxeologías u obras matemáticas. El diseño curricular con esta propuesta se transformaría desde un conjunto de obras a estudiar a un conjunto de preguntas, que ese programa de estudio entonces sería una sucesión de preguntas que permitan una cobertura de esas obras. ¿El profesor quién sería? El profesor sería el responsable de llevar al aula una pregunta, que en el marco de este paradigma se iniciaría por una cuestión o una pregunta que se denomina generatriz, a partir de la cual van a aparecer otras preguntas que se denominan preguntas derivadas. ¿Qué van a hacer los profesores y los estudiantes? Van a estudiar esas preguntas son las que orientan el estudio, y van a tratar de reconstruir o aportar respuestas, porque las respuestas a esas preguntas no las vamos a encontrar en un libro, las tenemos que construir. Así se dice que en este nuevo paradigma los estudiantes deberían tener un papel más activo. ¿Por qué? Porque junto con el profesor los estudiantes tienen que estudiar esas cuestiones que ingresarían a la clase, al medio didáctico, y tanto el profesor como los estudiantes deberían analizar la pertinencia de esas preguntas, tendrían que aportar otras preguntas, y también pueden aportar toda otra información que consideren pertinente. No es solamente el profesor el que lleva lo que hay que estudiar, también lo pueden hacer los estudiantes. ¿De dónde? Y bueno, pueden buscar en internet o de un libro que ellos conocen. Así la escuela se transformaría, o sería deseable que se transforme, en un espacio o en un lugar donde tanto el profesor como los estudiantes llevan juntos a cabo un estudio, y si se quiere, una investigación de una pregunta que es de interés para la clase y que, por supuesto, por las características del sistema educativo de la escuela secundaria, en este caso, donde vamos a poner los resultados de la investigación, esas obras que se estudian deben guardar cierta relación con el programa. Es importante aclarar que los libros permanecen idénticos con sus características. Los libros siempre están, pero lo que cambia es el uso que hay que hacer de los libros, porque ya no habría un libro de referencia propuesto por el profesor. Habría que llevar libros a la escuela o buscar en los libros conocimientos que tenemos que estudiar, y también en otros lados. Este paradigma de investigación y de cuestionamiento del mundo, en palabras de Chevalar, dice que busca diseñar y analizar procesos de enseñanza y aprendizaje emancipados del paradigma de la visita de obras. Y se materializa este paradigma en el aula con un constructo de naturaleza un poco compleja, que se define recorrido de estudio e investigación,
pero cuyo instrumento de análisis es definido por la teoría a partir del esquema herbartiano. Se denomina esquema herbartiano en honor a Chevallard, dice que él decide denominarlo esquema herbartiano en referencia a un pedagogo que es John Herbart, que dice que el profesor debería dejar de ser un enseñante en el sentido tradicional y el estudiante debe dejar de ser un enseñado. El estudiante es quien lleva a cabo la investigación junto con el profesor. ¿Y el profesor qué sería? Se transformaría en un director del estudio. Así, el esquema herbartiano se conforma por un sistema de enseñanza conformado por un grupo de estudiantes, un equipo de profesores, una pregunta generatriz, que sería el puntapié o el inicio de todo el estudio, y una respuesta que hay que reconstruir en torno a ese sistema. Pero el sistema también crea lo que Chevallard denomina un medio didáctico. En ese medio didáctico, ¿qué hay? Hay respuestas de la cultura, respuestas hechas que podemos encontrar en los libros, en las páginas web, también los apuntes de un profesor. Obras, las obras que conforman el currículum, que son útiles para la elaboración de esas respuestas y también para la elaboración de la respuesta que será el resultado del estudio. Otras preguntas derivadas, generadas a partir de la pregunta generatriz, que la característica es que no necesariamente van a ser puestas por el profesor, sino por cualquiera de los miembros que conforman el sistema, y cualquier otro dato que pueda aportar al estudio y a la investigación. Entonces, estamos en este punto en que decimos, bueno, convivimos con la visita de obras. ¿Hasta qué punto la pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo, así propuesta por Chevallard, es posible? Entonces, tenemos que pensar en una transformación que es bastante general, porque ya no tenemos que pensar en un diseño curricular que se corresponda con una lista de obras a visitar, sino con un diseño curricular basado en preguntas. Para el paradigma de la visita de obras, conocer para un estudiante sería conocer esas obras, visitarlas y demostrar además que esa visita ha dado sus frutos, es decir, demostrar que ha aprendido aquello que visitó. Sin embargo, en el paradigma de la investigación y del cuestionamiento del mundo, los agentes del sistema, es decir, profesor y estudiante, deberían elaborar respuestas en la medida en que se desarrolla el proceso de estudio y ese conjunto de cuestiones que aparecen para estudiar el programa van evolucionando. Si queremos analizar el esquema herbartiano en cada uno de los paradigmas, podemos decir que, bueno, cambia que en el sistema, en el paradigma de las visitas de obras, el sistema queda conformado por los estudiantes, un grupo de profesores y obras del programa. ¿Y qué habría? Habría respuestas hechas, que podrían estar, por ejemplo, en los libros, o las que el profesor quiera compartir, y las obras que hay que estudiar. Desaparecerían las cuestiones que se podrían introducir fuera de lo que el profesor proponga mostrar como guía de esas obras, y también cualquier otro dato que pueda ser interesante por los miembros del sistema. Ya no habría que elaborar una respuesta como consecuencia del estudio. Esa respuesta ya está elaborada. Es una respuesta finalizada, elaborada por el profesor. Tiene la particularidad de ser conocida de antemano por este, y una preocupación para mí fundamental, que es una respuesta que no responde a ninguna pregunta, porque no hay preguntas para estudiar, hay obras que visitar. Este nuevo paradigma de la investigación y del cuestionamiento del mundo pone a la pregunta generatriz en un lugar importante y otorga a los agentes del sistema la posibilidad de ingresar otras cuestiones y otros conocimientos que serían potenciales para estudiar esa respuesta corazón, que sería el resultado del estudio. Y acá se me había escapado esta foto y para mí es muy importante y quiero explicarles qué significa esto. Dijimos que vamos a poner los resultados de un recorrido de estudio-investigación que es monodisciplinar y finalizado. Como bien dijo Lidia, la pregunta que fue diseñada por el equipo que llevó adelante esta investigación, que fuimos con la doctora Rita Otero y yo, es cómo operar con curvas cualesquiera si solo se dispone de la representación gráfica de esas curvas y la unidad de los ejes.
Ahora les voy a explicar qué es esta foto. Como parte de mi formación de doctorado, ya nos encontrábamos estudiando los problemas que traía la enseñanza de las funciones polinómicas de grado 2 y también el papel importante que estudiar función cuadrática tiene en la escuela secundaria. Ya veníamos de un proceso de estudio algo extenso y en el año 2010 mi directora, que es Rita, hace su estancia postdoctoral en la Universidad René Descartes de París con la dirección del doctor Gerard Vergniaud y tiene la posibilidad de ser invitada a cenar a la casa de Régine Doady. Y cuando Rita llega a la casa de Régine Doady con unas flores, encuentra que en la alacena de la casa, Régine tenía dibujado, si lo ven, no sé si se ve mi cursor, tenía dibujado en la alacena de su cocina un par de rectas que se multiplican. Por supuesto que Rita preguntó de qué se trataba ese estudio. Régine ha desarrollado una investigación que es fundamental, que es relativa a la posibilidad de reconstruir los signos de cualquier función polinómica, y lo hace comenzando por la multiplicación de dos rectas. Entonces Rita desde París me manda esta foto y me dice, Caro, tenemos que ir por acá está el problema. Y así fue como nos pusimos a estudiar el problema de cómo operar primero dos rectas, y ese problema, por el potencial que tiene, luego se transformó en la pregunta generatriz. Lo primero que hemos hecho es desarrollar un modelo praxeológico de referencia, que es otro constructo de la teoría antropológica, y que se corresponde con el análisis a priori de este recorrido de estudio. Nosotros aquí, ¿qué identificamos? Identificamos, dada la cuestión generatriz, todas las organizaciones matemáticas del programa de estudio de la escuela secundaria que nosotros podríamos reencontrar por el hecho de llevar esta pregunta a la escuela y realizando, por supuesto, un análisis a priori didáctico apropiado. Nosotros vemos que con esta pregunta no solamente podemos estudiar las funciones polinómicas de grado 2, que fue nuestra intención inicial, sino que, valiéndonos de las técnicas de geometría sintética, como la semejanza de triángulos y el teorema de Tales, podemos estudiar de una forma particular todas las funciones algebraicas y trascendentales, haciendo que, realizando diferentes operaciones entre curvas que nos propongamos estudiar. De todo este vasto de conocimientos que podríamos llegar a reconstruir, nosotros hemos llegado a desarrollar el momento 3 partes de este recorrido que tienen que ver con las operaciones básicas suma, resta, multiplicación y cociente y que permiten reconstruir las características de las funciones polinómicas de grado 2 y mayor de las funciones racionales y todo el estudio de las organizaciones vinculadas al estudio de esas funciones que este estudio permitiría reconstruir. Una cuestión que es importante para nosotros, las operaciones con funciones y el estudio con funciones es una misma cosa, porque partimos del hecho de operar con curvas, que es una cuestión que está tratada de manera diferente o está sugerida diferente en el currículum. Entonces nosotros de manera interrelacionada estudiamos geometrías, funciones y operaciones con funciones. Bueno, se trata de un estudio experimental. Esto es lo primero que tengo para decir. Nosotros fuimos con este rey a la escuela, pero no sabíamos qué iba a pasar. Se introdujo en clases regulares de matemática de la escuela secundaria. ¿Por quién? Por los profesores que conformamos este equipo de investigación, que principalmente somos 3, Rita, María Paz y yo, pero María Paz se suma al final del estudio. Se realizaron 6 implementaciones durante 3 años consecutivos en 2 cursos en paralelo cada año. Este rey tiene la particularidad que se corresponde con lo que se denomina un estudio longitudinal, porque se implementa por primera vez en 4º año y con los mismos estudiantes se continúa al año siguiente. Para desarrollar los resultados de este rey y para analizar las características y el potencial de este instrumento, hemos realizado varias implementaciones, como dije antes, 6 en total, pero participaron 163 estudiantes entre 14 y 17 años.
Durante todas las implementaciones nosotros obtuvimos todas las producciones escritas de todos los estudiantes todos los días, terminaba la clase, nos íbamos a casa, se escaneaban todos los protocolos, se devolvían a la clase siguiente, se tomó un registro de audio general de cada clase, que eso también fue desgrabado, y se tomaron notas de campo antes y después de cada encuentro. La unidad de análisis de esta investigación realmente fueron las funciones didácticas de topogénesis, cronogénesis y mesogénesis, que también son constructos de la teoría antropológica de lo didáctico y que, dicho de manera simple, permitirían definir los lugares que el profesor y los estudiantes ocuparon a lo largo de este proceso de estudio de la topogénesis. Las características de las mesogénesis están dadas por la constitución del medio que se requiere para un estudio de estas características y cómo ese medio se fue transformando conforme se fueron dando las diferentes implementaciones, y la cronogénesis, que es relativa al tiempo escolar, a la dilatación del tiempo escolar que la implementación, por ejemplo, de este dispositivo produjo. Bueno, pero nosotros estamos dando este dispositivo como un instrumento o como para que un profesor piense, bueno, si yo tengo que enseñar un REI, ¿qué hago? ¿Cómo inicia el REI? ¿Qué debo hacer en la clase? Y bueno, lo que yo debo hacer en la clase, la verdad, es poner la pregunta generatriz. ¿Cómo operar con curvas cualesquiera si solo se dispone de la representación gráfica y de la unidad de los ejes? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué curvas elegir primero y qué operaciones es posible realizar? Y nosotros les preguntamos a los chicos que justifiquen por qué elegían esas curvas. Por supuesto, por tratarse de estudiantes de 14 años, la inicialización más disponible para los chicos son las rectas. Entonces, principalmente y primero, ellos proponen realizar operaciones con rectas. Restas, sumas, multiplicación, división. Un poco más aventurados, operaciones combinadas con rectas, con más de 2 rectas, con tramos de rectas, y también, esto es un pecado de la cuestión generatriz, como dice, cómo operar con cualquier curva, ellos dicen, bueno, si nosotros podemos hacerlo para las rectas, lo vamos a poder hacer en cualquier caso. Pero claro, ¿qué alternativas de todo ese conjunto de respuestas es posible seleccionar? ¿De qué depende? ¿Hay una única alternativa? Y bueno, la verdad es que nosotros, por estar inmersos en un sistema como el de la escuela secundaria, y tratándose de un estudio longitudinal que dura 2 años, nosotros no nos podemos ir mucho más allá de las obras que están prescriptas estudiar en el programa. Claro que nos estamos distanciando mucho de la forma en que lo hacemos. Entonces, la organización matemática de las funciones constantes y afín se agotan entre el conocimiento disponible de los estudiantes. Ellos estudian rectas siempre, estudian función afín en reiteradas ocasiones. Es por eso que es la inicialización disponible. Entonces, nosotros iniciamos una primer parte del recorrido que parte de la multiplicación entre 2 funciones afín. Luego continuamos con otra parte del recorrido que es qué sucede si nosotros multiplicamos más de 2 rectas o rectas y parábolas. Luego abordamos el problema del cociente, que fue introducido por los estudiantes desde el inicio, cociente entre 2 funciones polinómicas. Ellos propusieron el estudio de realizar potencias entre las representaciones gráficas, lo que daría lugar a la organización matemática de las funciones potenciales, y, por supuesto, nosotros acá hemos definido como organización matemática de las operaciones geométricas con cualquier curva. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí adentro son obras que se corresponderían con la recuperación o la reivindicación de las técnicas de geometría sintética, que sería lo que da acá el potencial para estudiar cualquier curva que nosotros querramos construir y específicamente cualquier función algebraica trascendental que nos propongamos estudiar. Entonces, de toda esa posibilidad, nosotros elegimos la primera parte, que es cómo multiplicar 2 funciones afín si solo se conoce su representación gráfica y la unidad de los ejes. Estudiar función cuadrática es fundamental en la escuela secundaria y además correspondía a 4º año, que era el momento donde se implementaba el REI. Bueno, todas las partes del recorrido, pero en particular esta parte, se desarrolla
en diferentes marcos de resolución, porque como dijimos, es una adaptación del problema que Regine Douady propone para reconstruir los signos de cualquier función polinómica. Ella dice que es necesario que intervengan al menos 3 marcos a la vez para que el estudio tenga sentido, y nosotros lo que hacemos es una transformación del problema de Regine Douady, porque no solamente vamos a estudiar los signos, sino que vamos a reconstruir las características de todas las curvas de las funciones polinómicas irracionales. Entonces, comenzamos en el marco geométrico, estudiando las características de las representaciones gráficas, con las 3 primeras situaciones. Después hay otras 4 situaciones que permiten ingresar al marco analítico, donde se analizan las características de las representaciones analíticas equivalentes y los pasos de unas a otras. Y por último, con las últimas situaciones, el reingreso al marco geométrico para estudiar los casos de raíces imaginarias, es decir, las parábolas que no van a provenir de la multiplicación de 2 rectas. Las 3 primeras situaciones dicen, dadas 2 funciones f y g, como están dadas en los gráficos de las figuras, cada uno de estos gráficos corresponde a las distintas situaciones, pero aquí los pongo juntas para que analicen las diferencias. Todas las rectas A, B, C y D son paralelas y son entre sí y perpendiculares al eje X. La función h, que es la que nosotros tenemos que reconstruir, es el resultado de multiplicar f por g. Las preguntas son, ¿cuál podría ser la gráfica más razonable para h y qué características de esa gráfica se pueden justificar? Para todo xA y xb, o sea, para puntos equidistantes de los ceros de la función, los segmentos CA y BD son iguales. ¿Es verdad que h es igual en xA y en xb? ¿Podría justificar? Es decir, se pide la prueba por la simetría. ¿Qué triángulos habría que construir para calcular la multiplicación entre f y g en el eje de simetría, utilizando como uno de los triángulos, de los lados del triángulo, perdón, la unidad? Esta última pregunta solo aparece en la última implementación y fue una consecuencia de una exigencia de los estudiantes de que el profesor haga con ellos esa construcción, porque era una pregunta que para ellos era muy importante y se daban cuenta que el profesor no quería responder. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, nosotros para la primera situación tenemos los 2 pares de rectas, las unidades, y tenemos que construir una gráfica para h. ¿De dónde partimos? Partimos de lo que los estudiantes denominan puntos seguros. ¿Qué son los puntos seguros para ellos? Bueno, son los ceros, es decir, donde las 2 funciones afín valen 0, la otra también va a valer 0, porque es el resultado de multiplicar por 0, y lo que ellos llaman los unos. Cuando la función f vale 1, h vale g. Y otra característica que ellos analizan desde el principio tiene que ver con los signos. Por ejemplo, desde menos infinito a xc, f es negativa y g es positiva. Entonces, negativo por positivo tiene que ser negativo. Y así reconstruyen los intervalos donde la función es positiva y negativa. La prueba por la simetría es fundamental. Se pregunta si h en xA es igual a h en xb, para puntos xA y xb equidistantes de los ceros. Entonces, acá se requiere de reconstruir 2 pares de triángulos semejantes. Se define a f en xA como IA y a f en xb como IB, en este caso se define así, y a g en xA I'A y a g en xb I'B. Con los estudiantes, por supuesto, se acordó y se consensuó una notación para poder discutir. Vemos que esos segmentos determinan 2 triángulos, el azul oscurito, el azul más claro, el rosa oscuro y el rosa claro. Si nosotros sabemos que CA y BD son iguales, por definición, se les llama de una misma forma Z en este caso, y el segmento común W, aplicando el teorema de Tales, nosotros podemos decir, por las relaciones entre los triángulos marrones y azules, que h en xA va a ser igual a h en xb para cualquier punto que equidiste de los ceros. Es decir, que esta curva va a tener que ser simétrica. El hecho de que esta curva sea simétrica permite determinar un eje de simetría que va a estar en el punto medio de los ceros.
porque los estudiantes no les fue suficiente comprobar en el caso anterior qué significaba el para todo XA y XB. Ellos tuvieron que generar otros puntos a igual distancia de los cero y probar varias veces que eso se repetía hasta que concluyen qué era lo que pasaba en el punto medio. Entonces, en el punto medio se reconstruye con ellos que está el eje de simetría y ahí se agregan los otros puntos que se llaman los puntos simétricos. Entonces, parecería que nosotros tenemos unas buenas características de la gráfica, pero como ellos probaron los ceros y los unos, dicen, entonces podemos agregar los múltiplos de la unidad. Y bueno, ¿qué serían los múltiplos de la unidad? Por ejemplo, acá está justificado que en XL f vale 2. Miremos el punto donde f vale 2. Si f vale 2, h es f por g, o sea que h, ¿quién va a ser? 2 veces c. Entonces, con el compás, yo traslado la distancia de g 2 veces en el punto y obtengo otro punto, ¿sí? Que son los que están determinados en color. En este caso coincide con el color azul, no fue un buen ejemplo justo el que elegí ahora en el momento, pero son los puntos que están en color verde. Es decir, que lo que hacen, por ejemplo, es reconstruir los puntos donde f vale menos 1, h, ¿quién va a ser? La longitud de g negativa. Marcan su simétrico y lo mismo el punto donde g vale menos 1. Si nosotros miramos acá, ya tendríamos una muy buena representación aproximada para h, que era lo que se pedía en el enunciado. Recordemos que decía obtener una gráfica aproximada para h. Claro que es bien aproximada, ya la tenemos. Hemos identificado los ceros, los signos. Hemos podido reconstruir varios puntos que nos determinarían una representación bien aproximada para h. Solo nos falta determinar el vértice. ¿Y por qué lo digo esto? Porque esto formó parte de una protesta de los estudiantes, porque ellos decían, bueno, profesora, pero si nosotros nos acercamos cada vez más a ese punto medio de los ceros, y en el punto medio exactamente no sabemos cómo obtener la multiplicación, es porque algo importante ahí pasa. Ellos intuitivamente podían reconstruir el vértice en el lugar aproximado de la gráfica, pero me exigieron que introduzca la técnica para calcular el vértice. Acá está cómo se realiza, que también es desarrollando la técnica de la generación de triángulos semejantes. En el punto medio lo que hacemos es determinar nombres a los segmentos. F en el punto medio le llamamos A y G en el punto medio le llamamos B. Entonces nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es el resultado de multiplicar esos dos segmentos A y B. Y acá aparece la importancia y el uso del otro 1, porque nosotros hasta ahora estábamos usando el 1 del eje de las ordenadas, pero no el del eje de las abscisas, y acá este 1 gana una importancia fundamental. La construcción dice que hay que trasladar la longitud, ahí le hice un zoom a la construcción para que la puedan ver. Hay que construir con una de las rectas, que sería en este caso la recta F, y la unidad que yo la traslado, construyo un triángulo. Y luego traslado al eje de las abscisas la longitud de la otra recta y construyo otro triángulo semejante al lado. Y formo dos triángulos semejantes. Entonces, por tales, yo sé que C va a ser a A, como B va a ser a 1. De este modo, lo que yo digo que C es el vértice, es el punto que me determina la multiplicación de A por B. Entonces, acá es donde parecería que esta técnica permitiría resolver un problema y para el profesor era un exceso de complicación ponerlo, por eso es que no fue considerada desde el principio. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, el caso de la situación 2 y las respuestas de los estudiantes, nosotros vemos que ellos, cuando cambian de situación, reconstruyen todos los elementos que dieron origen al primer estudio de la situación 1, recuperan los ceros, recuperan los unos, recuperan el menos 1 como un punto importante. Ellos le llaman puntos seguros a los puntos que conocen. Prueban la simetría y también obtienen la construcción del vértice. Es decir, que esta técnica del vértice fue apropiada por los estudiantes y utilizada para justificar a partir de la situación 2 por ellos mismos dónde se encontraba el valor del vértice. Pero la sorpresa para nosotros, porque la verdad que esto no lo esperábamos, es que ellos dijeran, bueno,
Pero si esa técnica que ustedes desarrollaron sirve para el eje de simetría, ¿por qué no la podemos trasladar a cualquier otra abscisa? Entonces lo que hacen ellos es obtener una generalización de la técnica, porque en el fondo no es más que la técnica que permite multiplicar segmentos utilizando la unidad dada en el eje de abscisas. Este protocolo lo elegí de la situación 3 porque es muy importante ver cómo no solamente ellos, aun cuando avanzan en las situaciones, tienen la necesidad de reproducir la técnica del vértice para otros casos, sino cómo acá se nota muy bien que ellos repiten la prueba de la simetría para otros puntos, porque en este caso de la situación particular, para verificar si se trataba de una curva simétrica, tienen el problema que los ceros son coincidentes. Entonces cambian las características de la curva. Con la situación 4, como dije antes, se cambia de marco, se pasa al marco analítico. Parece una situación que es idéntica a la anterior, pero la característica es que está dada en otro marco. Ahora ellos saben el punto donde se cortan las rectas, saben el punto de intersección con el eje de las abscisas, y lo que tienen que hacer es obtener todas las fórmulas posibles, calcular el valor del vértice y probar la simetría. La sorpresa acá fue que los estudiantes, con el cambio de marco, cambian también de marco en las características del tipo de respuesta que dan. O sea, son muy pocos los estudiantes que tienen que recurrir a las técnicas de geometría sintética. Ellos cambian al marco analítico, entonces se transforman o transforman sus resultados en cuestiones que tienen que ver estrictamente con ese marco. Lo que sí marcan desde el principio son los signos y los ceros como puntos seguros. Una característica que para nosotros es muy importante, ellos pueden obtener las representaciones analíticas de las rectas, y entonces H, ¿quién es? H es desde el principio lo que ellos, bueno, después se le pone el nombre de forma factorizada, aunque no es la forma factorizada porque hay que, digamos, hay que elaborarla un poco más. Ellos empiezan factorizados en el sentido de que empiezan multiplicando rectas. Y primero aparece la forma factorizada y después aparece la forma polinómica como una consecuencia de lo anterior. Para nosotros este cambio de marcos nos dice que los estudiantes no tienen problema para ingresar al marco analítico y que hay una ganancia importante que es comenzar por las rectas, y lo vamos a explicar por qué. Otra situación en este marco era, dada una representación gráfica de una parábola y dos ceros, y un punto conocido, se les pedía que obtengan las fórmulas posibles para H. Nosotros lo que esperábamos que ellos obtengan, que obtengan la representación factorizada, la representación canónica y la representación en la forma polinómica. ¿Pero qué pasó? Para nosotros la inicialización más disponible era que ellos piensen la forma factorizada y que averigüen en la sub 2, y teniendo como información que H el menos 2 es 9, podían calcular que A es menos 3 y obtenían la forma factorizada de la expresión y en consecuencia las demás. Pero lo que nos pasó es que eso no fue así y no ocurrió. No ocurrió de ese modo, ¿por qué? Porque ellos vienen con la idea de que hay que buscar las rectas, porque son las rectas la multiplicación de las rectas lo que justifica todas las características de la parábola. Entonces parten del hecho de considerar como H el menos 2 es 9, y la multiplicación de H el menos 2, es decir, F el menos 2 por H el menos 2, perdón, es F el menos 2 por G el menos 2, entonces pensamos en todas las posibles formas que nosotros tenemos de reconstruir la multiplicación de H el menos 2, que dé 9, como 1 por 9, las celestes, 3 por 3, las rojas, 6 por 1,5, menos 2 por menos 4,5, y el resultado que ellos nos dicen es: en verdad no podemos dar todas las representaciones analíticas posibles, porque son infinitas las representaciones analíticas. Son tantas como posibilidades de multiplicación cuyo resultado sea 9 hay. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que se trata efectivamente de un estudio experimental, que lo que nosotros esperamos no es lo que efectivamente ocurre, pero eso es el valor del hecho de partir de la multiplicación de las rectas para justificar todas las características de la representación que se estudia. Y otra cuestión que para nosotros es muy importante compartir
tiene que ver con el hecho donde aparece por primera vez la necesidad de estudiar una función cuadrática que no vendría de la multiplicación de rectas, porque se trataría de una función que no tiene ceros reales. La forma factorizada no existe y se esperaba que por la técnica de completar cuadrados ellos lleguen a la expresión canónica e indiquen que la parábola no tenía ceros y que por lo tanto no tenía forma factorizada. Pero ¿saben qué? Esto tampoco nos pasó. Lo que hicieron, como toda la parábola es el resultado de multiplicar rectas, dijeron, bueno, si esta parábola, porque la graficaron, ¿sí? Como la parábola está dada, le ponemos números, la graficamos. Lo que hicieron es, si nosotros la bajamos 5 unidades, ¿qué va a pasar? Va a tener dos ceros. Por ejemplo, va a tener un 0 al menos 2 0 y otro en 0, 0. Entonces, si tiene ahí los ceros, entonces nosotros le metemos las rectas. Y como le metemos las rectas, si las multiplicamos, obtenemos h y después la volvemos a subir. Entonces, de este modo, ellos justifican que hay parábolas que no tienen ceros reales y que esa justificación está dada por el hecho de que lo que se hace es trasladar esa parábola tantas unidades de modo que no tenga punto de contacto con el eje de las abscisas. Claro que nosotros decimos, esto tampoco ocurrió, es un error común que los estudiantes traten de aplicar en la representación analítica una diferencia de cuadrados, y cuando le decimos que no es diferencia de cuadrados, entonces ahí se van por su instrumento seguro que son las rectas. Sintéticamente y de forma muy rápida acá traté de explicar todo lo que este estudio permitiría. Para nosotros es destacado todo el trabajo con la caracterización de la representación gráfica de la parábola y la justificación de los puntos que se llamarían los puntos notables, que generalmente caen del cielo, y que la gráfica, por lo general, es consecuencia de la fórmula, y en este caso es al revés. También otra característica que destacamos es que la forma factorizada aparece primero, y las formas polinómica y canónica son una consecuencia de lo anterior. Para concluir esta parte, el papel que tienen los ceros es que ingresan al medio desde el inicio, porque sería la inicialización de los estudiantes más disponible para poder dar características de esa función que tienen que reconstruir, así como el análisis de los signos. Es destacada la construcción del vértice y la justificación de la simetría, que si nosotros no reingresamos al uso de las técnicas de geometría sintética que las justifiquen, en el nivel de la escuela secundaria no tenemos modo de hacer que esos constructos que son esenciales no caigan del cielo. La forma factorizada ingresa desde el comienzo y ya vimos la fuerza que tienen las rectas para justificar todo el conocimiento, aún el de las parábolas que no se construyen como resultado de operar las rectas. Lo que se denomina el paso de la forma polinómica a la forma factorizada, que es un obstáculo en la escuela secundaria, también se resuelve con este diseño de manera relativamente natural por la recurrencia de la multiplicación de dos funciones afín como punto de partida. Nosotros destacamos la importancia de que recuperando nociones de geometría sintética sea posible arribar a discusiones y a desarrollos del marco funcional y analítico, y eso es una característica destacada del juego de marcos de Regindori. Terminado esa primera parte del estudio, decimos, bueno, si podemos multiplicar dos rectas, entonces esto sería extensivo a otros casos, podemos multiplicar más de dos rectas o rectas y parábolas o parábolas con parábolas, aun cuando solo se conoce su representación gráfica y la unidad de los ejes. Comenzamos siempre, la estructura del recorrido es la misma. Comenzamos siempre por el marco geométrico, gráfico y funcional. Son f, g, j y h, son las funciones f, g y j son rectas, h es la parábola. Se le pusieron los mismos nombres para no generar confusión, porque los estudiantes son los mismos, pero pueden ser otros. Y hay que resolver entre estas tres situaciones el resultado de multiplicar tres rectas o una parábola y una recta en los diferentes casos. Se preguntaba directamente por los puntos seguros y los signos, por la representación gráfica razonable y por la justificación de las características de la gráfica.
Acá vemos cómo, aun cuando los estudiantes terminaron en cuarto año, tomaron vacaciones y recuperaron al año siguiente con otra profesora del equipo el estudio de la multiplicación entre las curvas, cómo ellos pueden reconstruir las características de la parábola, que sería la que está acá representada en color rosa, cuando hacen la multiplicación. Acá tenemos la multiplicación de las rectas f y g, y a esa parábola rosa luego la multiplican por la recta j y obtienen la forma polinómica, que es la que está en color celeste. Y fíjense cómo identifican los puntos seguros, que son los ceros, cómo realizan el análisis de los signos, para la rosa primero, para la final después. Recuperan la técnica de construir el vértice, y esto va a ser fundamental. Porque esta técnica de reconstruir el vértice, ellos ya habrían obtenido la generalización. Y aquí, en el estudio de las funciones polinómicas, toma la fuerza como un instrumento efectivamente de generalización, porque en la mayoría de los casos puede la parábola ya estar dada, entonces el vértice en sí no tiene sentido reconstruirlo, está dado. Lo que hay que reconstruir son todos los puntos que no conocemos. Entonces, se recupera el análisis de los signos y los puntos seguros, y la generalización de la técnica construida para el vértice en otros casos. Acá vemos la situación 2, que se trata de la multiplicación de la parábola y la recta. Acá está bien clara la generalización de la técnica, y ahí, la anterior era un zoom, es la misma representación. Fíjense cómo ellos acá pegan un pedazo de hoja, por ejemplo, para agrandar esta construcción, y ahí concluyen. Fíjense que le ponen como unas flechas, que en realidad si ellos siguen pegando hojas, esa curva seguiría creciendo, es decir, justifican la característica de la rama, de que las ramas de las funciones polinómicas son infinitas. La situación 3 es otro caso particular donde se permite visualizar bien cuál es el desarrollo de las técnicas, pero no puedo detenerme por una cuestión de tiempo. También se realiza el cambio al marco analítico. En ese caso, se trata de la multiplicación analítica de dos parábolas, y la situación 4 tiene la multiplicación de tres rectas, pero puse como ejemplo la situación 5, y tampoco, al igual que ocurrió en la primera parte del recorrido, ellos no tienen problemas para pasar al marco analítico, obtener las representaciones analíticas, obtienen la forma factorizada y luego la forma polinómica de cada una, y también recuperan, como se trata de parábolas, por ejemplo, las formas canónicas. No sé con qué objetivo, pero lo recuperan. Es como que recuperan las formas de las representaciones analíticas de las curvas, representadas en este caso dos parábolas, que vendrían a justificar las características en la forma polinómica final, que ellos denominan que es una Q de grado 4. Y fíjense cómo pueden utilizar también todos los números para representar analíticamente las características de la gráfica. Acá vemos las posibilidades en términos de las funciones polinómicas también para el estudio, que en la escuela aparece, por ejemplo, separadas las cuestiones vinculadas al estudio funcional en sí de las operaciones. Acá es consecuencia de la misma cosa. La gráfica tampoco es una consecuencia de la fórmula, sino que es por la gráfica que nosotros después analizamos primero las características de la representación de la función polinómica en la forma factorizada, y la polinómica comienza siendo una consecuencia. Hay una cuestión que se concluye con los chicos, que en el fondo, ¿qué son las funciones polinómicas? Y bueno, las funciones polinómicas son el resultado de realizar una multiplicación entre otras funciones del mismo tipo de grado menor. Y con esto, todas las propiedades y todas las características reconstruidas en la primera parte del recorrido son utilizadas para justificar las características en esta otra parte. Ellos trataron de realizar la prueba por la simetría, por ejemplo, la representación gráfica de las funciones polinómicas, y estaban muy inquietos porque no les daba, y el problema es porque ellos querían tratar de encontrar todas las regularidades entre las partes del estudio. Pero bueno, se concluye que se trata de funciones que tienen características diferenciadas. Se desarrollan las que sirven y las que no se dejan de usar. Todo el tiempo resulta natural para los estudiantes preguntarse en cualquier situación cuáles son las rectas que multiplicadas generan esta función P.
o cuáles son las rectas y la parábola que multiplicadas generan esta función P, o cuáles son las parábolas. Es todo el tiempo esta recurrencia, analizar cuáles son las funciones que podríamos decir así, hay adentro de las que me generan esta otra. Con relación a la gráfica se recuperan los signos, los ceros, los puntos seguros y la generalización de la técnica del vértice. Se analiza desde el principio para las funciones polinómicas con esta forma de hacerlo, la característica de la multiplicidad de los ceros, la característica de las ramas infinitas de estas funciones polinómicas, porque yo por supuesto acá no lo pude poner, pero tengo protocolos donde los chicos pegan hasta 2 hojas para ver si efectivamente, si yo sigo, esa flecha es una flecha que va a crecer indefinidamente. Y las características de lo que definirían el cambio o no de signo en la gráfica. Es fundamental partir primero por la forma factorizada, de manera casi natural, porque se multiplican otras funciones de grado menor, y luego la forma polinómica. Los estudiantes no tienen dificultades para construir, explicar y justificar una técnica para realizar la multiplicación de polinomios. Y una característica destacada es que cuando nosotros ingresamos en el problema de las operaciones con polinomios, decimos, bueno, ya no salimos de las gráficas, vamos a las operaciones. ¿Qué hacen? Grafican, porque ellos están acostumbrados que todo el estudio de los polinomios es una consecuencia de realizar operaciones con otras funciones del mismo tipo de grado menor. Entonces, suman 2 polinomios y tienen la tendencia de graficar y marcar los puntos en el gráfico para verificar si esa suma se cumple, y por supuesto con la multiplicación también. Pero claro, aparece el problema de que hay una diferenciación y una discusión que se da ahí entre lo que sería dividir 2 polinomios y realizar el cociente de polinomios, algo que es una cuestión muy diferenciada y muy importante de discutir, y que en términos funcionales tiene una distancia que es importante destacar y que fue algo que costó al principio para los chicos, que realizar el cociente entre 2 funciones polinómicas nos llevaría o nos permitiría reingresar en otra organización matemática fundamental de la escuela secundaria, que es la organización matemática de las funciones racionales. Y acá sumamos a la doctora María Paz Gasola al equipo de investigación y como profesora también activa en la implementación de estos recorridos. Con Rita ya veníamos de un entrenamiento de implementar, y bueno, Paz se suma al equipo y desarrollamos lo que sería lo que nosotros denominamos la última parte, pero claramente el estudio no está terminado. La pregunta generatriz es cómo realizar ahora el cociente entre funciones polinómicas si solo se conoce su representación gráfica y la unidad de los ejes. Dijimos, bueno, en términos de técnicas necesarias no hay una transformación muy grande. ¿Qué es lo que pasará? Nosotros tenemos 2 funciones, f y g, dadas por los gráficos de la figura. Perdón, debería decir f, g y h, disculpen el error, porque acá está h también. Y tenemos que la función q es el resultado de realizar el cociente entre f y g en el primer caso y entre f y h en el segundo caso, según corresponde. Preguntamos lo mismo, ¿cuál podría ser la gráfica más razonable para q y qué características de la gráfica de q se pueden justificar? ¿Es q la gráfica de una función? Nos vemos acá la obligación de recuperar las técnicas, y vuelvo a un gráfico un poco más prolijo. No quiero decir que lo de los chicos no sea prolijo, me gustan más lo de los chicos, pero para que en el fondo tratemos de interpretar que siempre hacemos lo mismo. Identificamos los puntos seguros y los signos. Ojo, que acá aparece el problema de la división por cero. La generalización de la técnica construida para el vértice, o sea, para el caso de la multiplicación de los ceros, ahora para el cociente, y aparece por el problema de la división por cero, de manera natural, la identificación de las asíntotas. Acá yo marqué una sola línea de puntos para que nos enfoquemos en un caso específico, que es este punto azul, ¿sí?, para entender cómo es que se realiza la adaptación de la técnica. Acá se usa el otro 1, se usa el 1 del eje de ordenadas,
Y lo que se hace es trasladar de igual manera el segmento de la recta G al eje de las abscisas, formo con el 1 un triángulo, traslado el segmento de la recta F al eje de las abscisas, y ¿qué hago? Construyo un triángulo semejante y el punto S me determina el cociente entre A y B. Los estudiantes adaptaron la técnica, no voy a decir fácilmente, pero con una relativa naturalidad que para mí es muy importante. Ellos, fíjense cómo repiten la técnica que construyeron para el vértice, ahora para el cociente, y del mismo modo reconstruyen las características de esa representación gráfica. Claro que la asíntota es una raya con unos signos de pregunta, porque inicialmente bien no entendían de qué se trataba eso. Acá hay dos ejemplos de las dos primeras situaciones, y de la misma manera se produce también con una situación a partir de la 4, el cambio al marco analítico, donde ellos tienen los puntos que nosotros queremos hacer notar, que son puntos destacados, y lo que tienen que hacer es obtener la representación analítica del cociente, y esto no es un problema. Sí es un problema, el problema de la asíntota, digamos, que en las sucesivas situaciones fue tratado con especial atención para que ellos entiendan por qué la asíntota hace que la gráfica se comporte de ese modo y qué representa eso en el marco analítico. Acá también vemos una diferenciación muy notable respecto del alcance del estudio de estas funciones, porque en la escuela secundaria el currículum propone quedarse en el nivel de las funciones homográficas. Yo hablo del currículum de la provincia de Buenos Aires. Las características de este estudio hicieron que nosotros vayamos más allá de las funciones homográficas y estudiemos las características de las funciones racionales vinculadas al problema de las operaciones con funciones racionales, y partiendo siempre de la idea de que se trata de realizar cocientes de funciones polinómicas, primero gráficamente y luego analíticamente. Reingresamos a la organización matemática de las asíntotas y también a la del límite haciendo uso del GeoGebra. Destacamos una vez más el papel de las técnicas de geometría sintética y analítica, así como todas las características de las representaciones construidas en las partes anteriores del recorrido. La identificación de los ceros y el planteo de las asíntotas aparece desde el principio, porque los estudiantes sabían que la división por cero no era posible, entonces el planteo por la identificación de la asíntota es natural, ¿sí? Y el valor de las técnicas sintéticas en ese punto es fundamental, porque no podían construir los triángulos tampoco, no es que no se puede dividir numéricamente por cero, no se pueden construir los triángulos tampoco, desde la geometría también se justifica eso. Los puntos notables y los signos adquieren una importancia fundamental. Bueno, fue posible reconstruir las características de las representaciones algebraicas de las funciones racionales, el análisis de los ceros, las asíntotas y los puntos de discontinuidad. También los posibles casos de simplificación se hacen de manera natural, porque como ellos siempre arrancan analizando cuáles son las funciones que hay adentro, la simplificación no es un problema, sino que es natural y es una posibilidad. Y reconstruimos las técnicas para las operaciones con funciones racionales, también recuperando las partes del REI. La característica destacada en esta parte del estudio es que el problema de la simplificación, que es un problema de la factorización de polinomios y en el estudio de las funciones racionales la simplificación, se resuelve por recurrencia a las funciones del mismo tipo de grado menor entre las que se plantea el cociente. Bueno, nosotros decimos convivimos en el paradigma de la visita de obras. ¿Hasta qué punto esta pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo es posible? Hablamos de que hay diferencias a nivel curricular de considerar un diseño basado en obras o basado en preguntas. Analizamos las diferencias entre lo que Yevalar nos aporta como instrumento para definir las características de este cambio de paradigma, que es el esquema herbartiano, señalando lo que queda y lo que desaparece en cada caso. Y si nos enfocamos en las diferencias entre el diseño curricular de obras y estudios de preguntas, los elementos que intervienen en el medio tal vez no cambian. Los libros de texto son los mismos
y en cualquier paradigma los libros de texto se usan, pero se usan de otra forma, tienen distintas funciones. También la búsqueda de Internet podría ser parte de los elementos que aportarían al entorno de una clase. Pero yo quiero destacar que no solamente nosotros podemos identificar diferencias entre el paradigma de obras y el paradigma de la investigación y del cuestionamiento del mundo en términos de decir, ¿son obras o son preguntas? Yo quiero acá plantearme en que las diferencias son de obras, pero no porque las obras se transforman en preguntas, sino por la posibilidad que las preguntas dan para el tratamiento de las obras. Es decir, cómo funcionalmente las obras se tratan de otro modo. Por ejemplo, yo solicité colaboración para analizar qué había en los libros de texto, por ejemplo, sobre función cuadrática, y bueno, lo que hay es una definición. Primero se parte de la forma polinómica, se dice que hay dos formas más, que son la canónica y la factorizada, que no están justificadas sino por recurrencia a Bhaskara, a la fórmula resolvente. Entonces, en lo que serían los instrumentos de referencia de este paradigma de visita de obras, nosotros tenemos para la función cuadrática primero la función polinómica, después la canónica, después la factorizada. Los libros proponen principalmente la fórmula de Bhaskara, y la representación gráfica es una consecuencia numérica de la forma. Démosle valores a esa fórmula y entonces obtenemos la gráfica. Pero tengan en cuenta que para obtener el vértice, calculen en esa fórmula cuál es el punto medio de los ceros. Las funciones polinómicas, se pone mucho énfasis en los ceros, en los gráficos, en las operaciones, en la factorización, y está mandado a estudiar teorema de Ruffini y teorema de Gauss. Y para las funciones racionales está indicado realizar una reducción a las funciones homográficas y no mucho más. Un estudio de las mismas obras en este paradigma, con este esfuerzo de recorrido de estudio e investigación que nos hemos propuesto desarrollar, tiene otras características. Nosotros ya no partimos de la forma polinómica, sino que empezamos por la reconstrucción de las características de la representación gráfica de la parábola. Y de ahí destacamos dos conceptos que son centrales para la definición de la curva, que son el vértice y la simetría. Y con relación a la representación analítica, nosotros tampoco arrancamos por la forma polinómica, arrancamos por la forma factorizada, y después la forma polinómica y la canónica son una consecuencia. Claro que parece un poco loco también que para estudiar función aparezcan las obras del programa de semejanza de triángulo y teorema de Tales. Si nosotros ampliamos este estudio a la función polinómica, bueno, nosotros, además de lo que está indicado estudiar en este encuentro de las obras, de las referencias, nosotros reconstruimos características que son muy importantes gracias a las técnicas de geometría sintética, como la justificación de las ramas infinitas de ciertas gráficas, el problema de la multiplicidad de los ceros tratados de forma natural, y la factorización de los polinomios, que es natural. ¿Por qué? Porque nosotros partimos multiplicando funciones del mismo tipo de grado menor. Y por lo tanto, la forma polinómica también está justificada y no es una definición generalizada. Es una consecuencia de realizar multiplicación entre funciones que son conocidas. A la obra que nos está indicado estudiar de las funciones racionales, a las funciones homográficas le agregamos la generalización para cualquier función y también el estudio de las asíntotas, del límite y de las operaciones entre las funciones racionales como una característica vinculada a la gráfica y a la caracterización de la representación analítica de esas funciones. Entonces señalamos acá que esas O, que no cambiaron de color, que no fueron tachadas, no nada, tienen funciones distintas, están en el paradigma de visita de obras y en el paradigma del cuestionamiento del mundo. Y yo me animaría a presumir o a justificar que eso
principalmente tendría que ver con que las obras del paradigma de la investigación y del cuestionamiento del mundo son obras que se corresponden con el estudio de preguntas que tienen la característica de ser preguntas fuertes, preguntas que a mí me lleven permanentemente a estudiar otras cuestiones, y cuestiones que no se estudian como cosas que no tienen que ver entre sí, sino como cosas que están justificadas entre las mismas obras, y que lo que se hace se van ampliando, se van adaptando, se van reconstruyendo. En este paradigma y en el ejemplo concreto de este rey que nosotros hemos propuesto, ya hemos visto que nosotros no estudiamos las partes del rey como cosas distintas y separadas, sino que cada una de las técnicas se fueron, podríamos decir, como retroalimentando y adaptando a las necesidades en función de las curvas que nos hemos propuesto estudiar y de las diferentes operaciones que fueron apareciendo. Y yo acá marco la R corazón con un color especial, porque si bien yo lo puse como una crítica inicial, que en el paradigma de las visitas de obras el profesor ya conoce las respuestas dadas de antemano y finalizadas, este recorrido que yo les puse acá como ejemplo para mostrar lo que sería una posibilidad de decir hasta qué punto la pedagogía y la investigación es posible. Bueno, esa R corazón es posible solo porque el profesor ya sabía las organizaciones matemáticas que esperaba reencontrar o reconstruir como consecuencia de este estudio. En un estudio longitudinal en la escuela secundaria, yo creo que no es posible implementar la pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo en un sentido estrecho, porque nosotros no podemos estar 2 años en una clase sin estudiar las organizaciones matemáticas y de otra disciplina, que sería la aspiración más general de este dispositivo, juntas, pero no cumpliendo con la organización que está establecida para cada año escolar. Porque nosotros formamos parte de un sistema y como consecuencia debemos reencontrar de un modo mejor o de un modo más funcional las distintas obras del programa. Es por eso que esa R corazón no es una R corazón, sí, que es consecuencia del estudio, pero que en este caso el profesor ya sabía con qué organizaciones matemáticas se podría reencontrar. Por eso es que en el título, no sé si lo recuerdan, decía al principio, en el título no, las diapositivas primeras, que se trata de un recorrido de estudio de investigación monodisciplinar y finalizado. Es decir, que las diferentes posibilidades se encuadran todas dentro de las características del currículum de la escuela secundaria. No es un rey en el sentido que la teoría aspira, pero es una inicialización posible para que un estudio longitudinal y prolongado pueda vivir en una institución como la escuela secundaria. Para terminar, yo quiero dejarles alguna referencia, alguna ayuda, porque entiendo que es muy complejo, sobre todo lo de las técnicas de geometría sintética. Hay una publicación que se dedica específicamente a eso, que es una publicación de la revista Suma, donde están desarrolladas en detalle las técnicas de geometría sintética que se requieren para reconstruir las representaciones gráficas de las 3 partes del estudio. Un libro que hemos publicado con mucho esfuerzo con Rita y con María Paz, donde nosotros también proponemos todas las situaciones, ponemos a disposición todas las situaciones dadas en estas 3 partes del estudio para que los profesores las puedan utilizar. Y también un libro que es un esfuerzo del núcleo de investigación del NIESID, dirigido por Rita, donde hay otros ejemplos de recorridos de estudio e investigación que también fueron introducidos en contextos de la escuela secundaria y o de la universidad. Todas estas publicaciones y todas las que hemos realizado son de acceso público y gratuito y están disponibles en el ResearchGate. Con esto les digo muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctora Carolina Llanos. Hermoso recorrido y muchas gracias por ofrecerlo en este congreso. Quedaría abierto para las preguntas
pueden hacerlas en el chat o habilitar micrófonos y hacer las preguntas que necesiten o que les haya surgido después de la presentación de este recorrido de estudio e investigación de la doctora. En el chat dice Jorge Luis, muchas gracias. A usted, doctora, muy buena presentación. Nancy nos dice, muchas gracias. Virginia, excelente presentación. Felicitaciones, doctora Llano, por la excelente conferencia y a todo el grupo de investigación. Andrea dice, muy interesante. Nidia nos dice, muy bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, excelente trabajo. Gracias por compartirlo, nos dice Juana. Rocío nos dice muy buena presentación. Andrea, consulta. ¿Qué significa rey? ¿Qué significa rey? Bueno, rey son las siglas del constructo teórico desarrollado por Chevalard en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico, que significa recorridos de estudio y de investigación, y que sería el constructo que Chevalard propone como una alternativa a este paradigma vigente, y que en este caso, yo vuelvo a decir, nosotros implementamos un recorrido de estudio y de investigación, REI, monodisciplinar, que sería posible de que funcione en la escuela secundaria, pero la aspiración del constructo teórico en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico es muy superior, porque Chevalard piensa que los REI deben ser codisciplinares, donde se estudien en pie de igualdad más de una disciplina en simultáneo. ¿Sí? En este caso es un REI monodisciplinar y finalizado. Sería así como que están los límites de la definición de REI, y pueden ver aún la complejidad que un estudio de estas características conlleva. Pero dentro de lo que el constructo propone, consideramos que es una posibilidad viable. Así que REI es la síntesis, son las siglas del constructo propuesto en el marco de la teoría. Gracias. Silvia dice, gracias, doctora Llano, muy valioso su aporte. La doctora Marita Otero, que también nos acompaña en esta conferencia, publica allí donde se pueden acceder a los libros, ¿sí? Tienen el link ahí en el chat, pueden acceder. Gracias, doctora. Nazareno dice, muy buena presentación, muchísimas gracias, doctora. Rosana nos dice, muchas gracias. Si alguien necesita habilitar el micrófono, lo puede hacer, adelante. Bien, está muy clarísimo este recorrido que nos presentó entonces, por lo que se ve, la doctora Carolina Llanos. Así que, si alguien más quiere habilitar su micrófono, a ver. Perdón, buenas tardes. Hola, Federico. Adelante, buenas tardes. Hola, Caro, ¿cómo andás? Yo no me puedo quedar sin hacer una pregunta, cuando pasaron a la segunda etapa y pasan de la parte geométrica, del marco geométrico al marco analítico, se encontraron con que hay una algebrización y un trabajo, se podría decir, algebraico aritmético, y hay una pérdida de lo geométrico, en cierto sentido, ¿no? O sea, ahí dijiste como que esperaban una cosa y terminó apareciendo otra con el trabajo más algebraico del trabajo de los estudiantes. ¿Eso se puede deber un poco también a una debilidad del trabajo geométrico, no en la propuesta de ustedes, sino en la escolaridad en general? Bueno, sí. En principio, bueno, gracias, Federico, por la intervención y por estar acompañando. Yo era la optimista, por ahí usé mal el plural, así como la digitalización disponible de las
de los estudiantes son las rectas, su trayectoria académica, la de los estudiantes, hace que ellos estén entrenados en las cuestiones aritméticas y analíticas y la geometría no tenga ninguna razón de ser en la escuela secundaria. Y con el cambio de marco, Rita me había anticipado que eso iba a pasar. Y yo era muy optimista de decir, no, vas a ver que ahora que ellos han incorporado estas técnicas geométricas con sentido, van a aparecer. De hecho, en la mayoría, con el cambio de marco, se dejan de lado las técnicas de geometría sintética, pero yo no considero que sea estrictamente una debilidad de los chicos, sino que es una cuestión de las posibilidades de lo que una técnica permite y en términos de economía, si querés lo ponemos así. No tendría demasiado sentido, digamos, por ejemplo, seguir desarrollando los pares de triángulos semejantes para probar la simetría de la curva en el marco analítico, cuando yo, teniendo la fórmula, pongo un par de números y pruebo que para la cantidad de números que yo quiera, los valores se comportan idénticos para puntos equidistantes de los ceros. Entonces, no podemos dejar de destacar el potencial que las técnicas analíticas tienen por sobre las geométricas, pero sí hay algo que nos pareció muy destacado de la incorporación de las técnicas de geometría sintética, es que los estudiantes, algunos las utilizaron para justificar los desarrollos analíticos. Es decir, yo calculo que el vértice está en el punto 2,5, 4, y además hago los triángulos y veo que eso coincide. Entonces digo, sí, la fórmula está bien, y está bien que el vértice sea ese porque yo ya hice los triángulos y probé que era lo mismo. Ese tipo de discusiones se dieron en la clase. Lo que pasa es que la permanencia en el marco analítico hizo que se vaya como desagregando el uso de las técnicas de geometría sintética. Pero sí debo reconocer que es importante y fundamental el uso de las técnicas geométricas para el desarrollo de las técnicas analíticas funcionales, porque eso permite notar cómo cuando nosotros damos fin a una parte del recorrido y al año siguiente decidimos continuar con otra parte, cómo ellos pueden recuperar esas técnicas geométricas para estudiar las características de las funciones. Entonces, es innegable el potencial de las técnicas analíticas para el estudio funcional, pero en este REI en particular el uso de las técnicas geométricas se vuelve fundamental. Con relación a esto, ¿qué se vendría a mi cabeza si yo fuera un profesor? Bueno, pero mis estudiantes, la verdad que todas esas cuentas, todas esas construcciones, no las van a hacer porque yo como profesor implícitamente también estoy negado a enseñar geometría. ¿Por qué? Porque total, geometría y probabilidad estadística queda para el final. Y si no llego, bueno, no es importante, ¿no? Entonces, aunque sea, si nosotros lo pensamos en términos de transformaciones en esta nueva pedagogía escolar, si quieren que le llamemos así, el hecho de partir de preguntas y estudiar organizaciones vinculadas y con sentido, si tenemos la geometría dentro, fundamental, pero si no también podemos decir, bueno, comencemos por la multiplicación analítica de dos rectas. Entonces, todas las características de la representación analítica no caen del cielo, son una consecuencia de esa pregunta que nosotros vamos estudiando, desarrollando y elaborando cada vez un poquito más. Pero coincido que se podría prescindir de la geometría porque para muchos profesores y para muchos estudiantes se transformaría en un primer obstáculo. Pero si queremos justificar las características de las gráficas, no debemos más que recurrir al uso de esas técnicas. Yo en realidad, más que prescindir, yo creo que es una linda puerta de entrada también y de vinculación. O sea, esto que dijiste al final, de la aparición de una obra por necesidad de usarla, digamos. El hecho de, por ejemplo, a ver, uno mira los textos de secundaria y aparece, bueno, en muy pocos aparece la posibilidad de la multiplicación de segmentos, por ejemplo. Sí. Pero en los que aparece netamente por una cuestión de cómo multiplico estos dos segmentos y no sabemos por qué queremos multiplicar dos segmentos. Acá claramente acá aparece por una necesidad, digamos, una necesidad incremental. Yo quiero determinar este punto que es el producto de estos dos segmentos que tengo acá
Y eso me parece que es muy rico y además no solamente le da validez a todo el trabajo sobre las funciones, sino también le da validez al trabajo sobre la geometría, digamos, que está tan olvidada, digamos. Por supuesto. La utilidad de la geometría vinculada a otras organizaciones. Exactamente. Sí, Te agradezco la observación, pues no había dicho nada sobre eso. No, pero buenísimo, Caro, muy bueno. Muchas gracias. Gracias, doctora Carolina. Acá Silvia dice, excelente, un arduo análisis al grupo de investigación. Gracias por compartirlo con nosotros, saludos. Diego dice, excelente conferencia, muchas gracias por compartirlo, doctora. Zuleika dice, ¿cómo encararon para implementar en ese grupo de estudiantes este estudio? O sea, ¿cómo podría un docente darlo? Bueno, la pregunta por el cómo es lo que un poco traté de comenzar ahí por la conferencia. ¿Cómo hago? Yo tengo este rey. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo primero que hago? Yo soy un profesor, yo tengo un curso en la escuela. Tengo la pregunta, ¿qué hago? Y bueno, ¿qué hago? Llevo la pregunta al curso y comenzamos a estudiarla. En este caso, llevo la pregunta y lo primero que digo es, ¿qué curvas elegimos y qué operaciones? Dentro de todas las que aparecen, el profesor es el director del estudio y decide que, por ejemplo, la suma y resta de rectas se agotan entre el conocimiento disponible. Estamos en cuarto año, la organización matemática privilegiada en ese año escolar es la organización matemática de las funciones polinómicas de grado 2. Entonces, esa respuesta apareció. Entonces vamos por esa respuesta transformada en nuestro, digámoslo así, como nuestra próxima pregunta a estudiar. ¿Cómo multiplico dos rectas? Y en función de eso, el profesor, en este caso, por tratarse de un rey que tiene que durar 2 años y que es monodisciplinar y finalizado, hay que analizar qué obras voy a ir cubriendo del programa de la escuela secundaria, ¿sí? Y en función de eso, el profesor, como es el director del estudio, aporta situaciones, aporta preguntas y permite que los estudiantes también aporten preguntas, lleven un libro, busquen en internet, usen el GeoGebra, lo que consideren. Bien, gracias. Acá pregunta, dice, y la antes del tema, a empezar a interiorizarse más, la doctora Marita Otero les publicó más arriba en el chat un vínculo de libros como para que puedan acceder. Virginia dice, muchas gracias. Roxana, gracias por compartir el material. Muy buen material, muchas gracias. Excelente conferencia, muy interesante, dice Pablo. Hernán dice, muchas gracias. Y gracias, doctora Carolina. Bueno, yo quiero acá en este congreso. No, gracias a ustedes. Quiero hacer una aclaración, porque desde la otra conferencia que dio la doctora Verónica Parra, Marita, que decís Lidia, es la doctora María Rita Otero, que es nuestra directora de las investigaciones, y por eso ella va completando con la información que nosotros no podemos dar porque no estamos mirando el chat, digamos, por eso ella es la que publica los links, pero no es Marita, es María Rita Otero, ¿sí? Perdón. No pasa nada, para aclararlo. Bueno, no sé si habría alguna pregunta más, porque se cortó la comunicación. Sí, yo. Sí, acá también están comentando. Adelante, doctora María Rita Otero. Adelante. Hola, ¿cómo les va? Yo, Caro, me gustaría que... dos cosas. Una es que si yo tengo que ir de Tandil, donde vivimos nosotros, a Salta, en un Fiat 600, o tengo un jet privado, ¿en qué? Y lo sé manejar, y tengo plata para el combustible, ¿en qué voy? ¿En qué voy? Depende del tipo de viaje que quieras hacer. A eso quiero ir lo más rápido posible y... Bueno, entonces no vayas en el Fiat 600. Entonces voy en el jet privado, ¿no? Sí.
Bueno, y yo creo que eso es lo que pasa cuando los estudiantes, pues eso pasó en la historia de la matemática, cuando se algebriza la geometría, y bueno, eso es algo tan heavy, tan importante, que les pasa a los chicos. Una vez que pasamos al marco algebraico, y lógico, tenemos una herramienta que tiene un poder que no son tontos los chicos, los estudiantes de la escuela, ellos se dan cuenta que ese poder es mucho mayor, como vos dijiste. Y la segunda cosa que yo quería preguntarte es que vos hablaste mucho de los libros, de los textos, y no sé qué dijiste ahí de que los textos eran iguales. Y yo disiento porque me parece que los textos son cada vez peores. Y hay que tener cuidado con los textos. Creo que los textos son un negocio. Sabemos que los textos son un negocio y también sabemos que los textos son cada vez peores. Entonces, a mí me gustaría, que yo sé lo que vos pensás al respecto, pero que dejaras más claro eso, por favor, para que no quedara esa idea de que los textos son los mismos, porque no es cierto, los textos no son los mismos. Y históricamente los textos no son los mismos, y bueno, y vos sabés mucho de eso, así que lo podés dejar claro. Bien, gracias. Sí, por ahí no se entendió lo que quise decir. Claro, eso. Lo que quise decir es que en este paradigma de la visita de obras, en el que estamos inmersos, que tiene vigencia, hay dos referencias claras para un profesor. Yo me basé en eso para decir, bueno, ¿en qué se basa un profesor? Y todo el mundo tiene miedo a no respetar el currículum, porque todo el mundo te dice, pero ¿cómo vamos a implementar el REI? ¿Cómo cumplo con el currículum? De la misma manera que se cumple o no se cumple sin un REI. ¿Sí? Entonces, un miedo es el currículum, y el otro problema del profesor pasa por pensar en qué libro elijo para enseñar. Es una pregunta que a mí me genera mucho dolor, y agradezco la intervención de Rita, porque también hay otra parte de nuestro recorrido de estudiar juntas cuestiones vinculadas entre la matemática y la geometría, y la matemática y las funciones, y bueno, y tenemos una primera investigación que también se conformó en la tesis de la licenciatura sobre el análisis de los libros de texto, y claro, los libros de texto no son los mismos en el sentido de que conforme pasa el tiempo se van transformando y van perdiendo la razón de ser de lo que entenderíamos para qué utilizaríamos un libro. Nosotros utilizaríamos un libro para estudiar, por ejemplo. Y resulta que los libros de ediciones más actuales se han transformado en una deconstrucción cada vez más separada y en una fragmentación de las obras que correspondería estudiar en la escuela secundaria, y se han transformado más que nada por cuestiones editoriales y no conceptuales. Los libros sufren una transformación que son una consecuencia triste, en el sentido de que los libros son carpetas de actividades, tal vez para simplificarnos nuestra actividad de profesor, pero impidiendo la posibilidad de utilizarlo como un instrumento para estudiar una determinada obra del programa que corresponda. En ese sentido no son iguales, por eso yo dije que los libros son los mismos en el sentido de que los libros que los estudiantes pueden llevar a ese medio que vamos a constituir como consecuencia de estudiar un REI, son los que están a disposición. No habría que diseñar un libro especial en esta nueva pedagogía, porque esta nueva pedagogía dice, llevemos al medio todo lo que favorezca el estudio de esa determinada organización matemática. Cuando yo digo los libros son los mismos en términos de físicamente, los libros que tenemos son los que existen en el paradigma de visitar las obras y los que tienen vigencia en este intento de cambio de paradigma, el de la investigación y del cuestionamiento del mundo. Pero agradezco la colaboración y la aclaración de Rita, porque precisamente el año pasado con Rita desarrollamos una publicación en torno a las características de los libros de física y matemática y el deterioro conceptual en pos del uso de las imágenes y de aportarles caracterizaciones superiores vinculadas a lo estético
y a lo que podrían fomentar la industria editorial, pero no lo conceptual. Entonces, agradezco que me hayas hecho la aclaración, Rita, porque si no parecería que yo soy una pro libros de texto, y yo la verdad es que estoy en contra del uso que se hace de los libros. Digo, físicamente son los mismos, lo que cambia es su funcionalidad. En el paradigma de la visita de obras, el libro es la referencia, junto con la palabra del profesor, y en este paradigma de la investigación y del cuestionamiento del mundo, no hay un media privilegiado, no hay un libro mejor que otro. La palabra del profesor no es más importante que la del chico. Lo que dice el libro no es más importante que lo que está en internet. Todo sirve para tratar de encontrar una respuesta a las preguntas que nos surgen en el estudio. Muy bien. Acá Diego plantea, dice, muy lindo el hacer interactuar a los alumnos con todos los conceptos y definiciones anteriores, ampliando la matemática y relacionando la geometría y el uso del álgebra. Zuleika dice, me pasa que, por ejemplo, tengo 5º año, donde vemos análisis de funciones y aplico otra metodología con respecto a los docentes de los 4º años anteriores, entonces les cuesta, o mejor dicho, resaltan que no les enseñaron así. Bueno, sí, entre las transformaciones más difíciles de revertir es tratar de hacer un cambio en el sector donde hay donde cabe la posibilidad de alejarte de tu papel de profesor como el responsable de tener que explicar y de tener que dar respuesta a todo, aún a todo lo que se dice como respuesta de preguntas que nunca antes fueron hechas. Es decir, el hecho de que te vayas a imponer en el aula como un profesor que no va a comenzar explicando, ya genera una resistencia enorme, primero por parte de los estudiantes, que poco a poco se va salvando, porque después entienden de las posibilidades que conlleva el hecho de un estudio de estas características, porque se los evalúa permanentemente, porque el profesor da posibilidades de ir acreditando, que es la preocupación de los chicos, y se vuelven cuestionadores y es un proceso. La verdad es que sí que es un proceso y que el trabajo más difícil del profesor es no caer en la necesidad de dar la respuesta al estudiante, es resistir la incertidumbre. Yo tengo esta pregunta, yo les doy esta pregunta, pero no puedo estar a los 5 minutos dándoles una respuesta. Yo tengo que aguantarme esa pregunta. ¿Qué significa aguantarme la pregunta? Significa que yo tengo que ir sacando algún pequeño gesto, algún pequeño elemento, alguna pequeña respuesta que el grupo de clase puede ir dando, y de esas respuestas me apropio, y en función de eso es que el profesor interviene y va destacando y orientando el estudio hacia lo que se esperaría reconstruir. Pero es muy difícil, yo no lo dije, pero claro que no es fácil. Yo entré a la escuela y los chicos me dijeron, profe, ¿qué libro vamos a comprar? Ninguno. Profe, usted nos tiene que explicar porque es su obligación explicar. Profe, deje de preguntarnos y algún día explique algo. El día que, como yo expliqué, que la técnica de la construcción del vértice apareció al final, fue prácticamente que se enojaron y dijeron, bueno, pero entonces, ¿qué tanta insistencia de ver qué pasa en el medio, qué pasa en el medio? Háganos una pregunta para ver qué es lo que pasa en el punto medio de los ceros. Entonces, bueno, ahí con ellos, yo creí que ellos necesitaban de mí, con ellos hicimos juntos la construcción en el pizarrón. ¿Y qué es lo que pasó? Para mí quedaba en la construcción del vértice, y eso se transformó en una generalización por parte de los chicos. Porque ellos, cuando se apropian de ese lugar, donde ellos toman la confianza de que es posible que reconstruyan una idea, que su idea es valorada, que su idea sirve, que su respuesta puede ser importante y compartida por todos, también los estudiantes quieren ganar ese terreno. Pero todos estamos inmersos en una enseñanza tradicional.
tenemos la posibilidad de confirmar que hemos desarrollado investigaciones hasta en el jardín de infantes, lo que nos permitiría justificar que desde el jardín de infantes hasta la universidad, que sería el monumento de la enseñanza tradicional, y una persona se pasa 20 años en un proceso de enseñanza tradicional. Entonces, bueno, es difícil romper con esa estructura para que esa persona se piense, primero, como un profesor no tradicional, porque toda su experiencia fue en torno a una enseñanza tradicional. Y segundo, hacer efectivo eso en el aula, resistir a la incertidumbre de que los chicos tardan un tiempo en sacar una idea para que con otra idea de otro, para que con una discusión dada por el profesor esa idea se transforme en un concepto. Es un proceso y es un producto de ser conscientes de la importancia de correrse de ese lugar privilegiado que el profesor tendría en este paradigma de la visita de las obras, como si fuera el único responsable de poder transmitir y comunicar un conocimiento científico. Es ese proceso y es ese estar y ese corrimiento lo que permite que los estudiantes también se adapten y poco a poco se empiecen a generar estos espacios. Antes de implementar el REI, voy a decir que hay un trabajo de por lo menos 3 meses antes con otro tipo de instrumentos que no es un REI, pero que ya desde el primer día el profesor le dice a los chicos que era yo, chicos, yo no les voy a explicar. Y a veces me hacían una pregunta y yo les decía, la verdad, no la sé. Y yo sí sabía la pregunta. Vamos a pensarla juntos, vamos entre todos a ver si podemos sacar esto. Es correrse del lugar de la verdad. Y es un proceso largo, pero que es muy positivo, de eso estamos seguros. Sí, acá Zuleika dice, ¿tiene que tener un cierto tiempo de este paradigma para ver los resultados? Muchas gracias, excelentes aportes. En verdad, para ver los resultados no hay otra que estar. Es como decir, meto la mano en la masa y estoy, y desde el diseño, desde el análisis didáctico a priori, desde concebirlo como una posibilidad, hasta estar dispuesto a enfrentar este tipo de procesos, hasta implementarlo y hasta analizar después qué es lo que pasa con los resultados de un estudio, de unos estudios de estas características. Por eso nosotros entendemos que esto es muy auspicioso, porque son 2 años seguidos que tenemos la posibilidad de tener un equipo de profesores que trabajaba en una misma institución y que trabajamos de la misma forma, ¿sí? Pensamos y concebimos a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la misma forma. Entonces pudimos darle continuidad por 2 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es la pregunta de muchos profesores, si yo tengo 1 año. Y bueno, yo en ese año, capaz que no todo el año, pero puedo empezar probando 2 meses, ¿qué es lo que pasa? Y si saco la geometría, que para mí es muy difícil, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, ya gané un montón, porque empiezo multiplicando las rectas. Entonces, todo lo que yo estudie como consecuencia de reconstruir funciones del mismo tipo, de grado mayor, por multiplicarlas de grado menor, y ya es una ganancia. Entonces, por ahí la invitación es a comenzar a concebirlo en posibilidades más pequeñas. Esto es muy auspicioso, es de largo aliento, es de mucho análisis, pero ya ven que no es de un profesor común que decide un día, voy a empezar a enseñar por REI en la escuela. No, hay un equipo de investigación y son profesores que además investigan y desarrollan este proyecto en torno a una investigación que se transforma luego en lo que sería mi tesis doctoral, dirigida por Rita. Entonces, y ya nombré a Paz también, ¿no? O sea que hubo al menos 3 personas pensando esto y dándole forma a este producto. Lo que decimos es, esto es importante hacerlo, sí, es muy importante, no con algo tan auspicioso, pero sí en un entorno haciendo una circunscripción de este problema, tomando una parte. Si la geometría me resulta muy complicado, no importa, me quedo con la idea de que multiplicar 2 rectas ya es un montón primero, y no dar la forma polinómica como está indicado en las referencias. Entonces, parcialmente y de a poquito,
yo puedo introducir estas modificaciones y capaz que el año que viene digo, bueno, ¿y qué pasa si pongo la geometría? Lo voy a probar. ¿Está bien? Entonces, acá estamos mostrando un producto de un trabajo de muchos años. Fíjense que en términos de años hay solamente 3 años de implementación. Tardamos como, desde que llegó esa foto de París a desarrollar el diseño y al menos 1 año y medio estuvimos estudiando el problema. Pero nosotros, eso es nuestro trabajo, el de los investigadores. Ahora estamos ofreciendo esto como un dispositivo que los profesores pueden hacer uso de una parte de esto para enseñar las organizaciones matemáticas que alcanzamos a desarrollar y aprobar. ¿Sí? Estamos poniendo a disposición el instrumento y después todos los profesores lo pueden transformar. Así es. Gabriela dice, cuesta mucho desconstruirse para volver a construirnos y salirnos del rol como docente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muy bien. Bien, entonces me parece que ya no hay más preguntas o alguien quiere habilitar el micrófono todavía. Buenas tardes a Hola. todos. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, doctora Rita, María Rita. La verdad, fue un conversatorio muy interesante lo que ustedes propusieron y muy gratificante tener la oportunidad de contar entre nuestros capacitadores con especialistas como ustedes. Especialistas que hasta hace mucho tiempo, y cuando digo no hace mucho tiempo, un par de meses atrás, era inalcanzable poder interactuar con ustedes. Solo estamos en las publicaciones, sus publicaciones en las revistas de divulgación científica, y allí terminaba todo. Con esto de la pandemia nos acercó más a ustedes investigadores que día a día están generando nuevas teorías, día a día están generando nuevas formas de enseñar, ¿no? Y la verdad, como les dije, ¿no? Este enorme equipo que está dirigido por la doctora María Rita es fabuloso, ¿sí? Así que el agradecimiento de parte de toda la comisión organizadora, ¿sí? por habernos dado la oportunidad de tenerla entre nuestros especialistas, ¿sí? Espero que este sea el comienzo de muchos encuentros más. No, Alfredo, gracias a ustedes. En nombre del equipo de investigación del INESIP, de la Universidad del Centro, renuevo el agradecimiento por permitirnos colaborar y por participar de este evento. Yo ahora me tengo que poner a estudiar las características de Santa María, porque me interesa mucho esto de la triple frontera, así como una curiosidad ya fuera de lo académico. Así que nada, mi agradecimiento por esta oportunidad de estar tan cerca en esta situación y de poder colaborar dando esta conferencia, de la que participan no solamente las personas que están inscritas al Congreso Provincial, sino que veo, bueno, a mis colegas acompañándome y a otras personas que también están interesadas en la temática. Así que es muy gratificante poder compartir el trabajo de años y resumirlo al menos en una hora de trabajo. Así que bueno, el agradecimiento a ustedes de parte de nuestro equipo por habernos invitado. También participó la doctora Verónica Parra, que es colega de nuestro NAC. Así que nada, el agradecimiento por tenernos en cuenta y siempre que podamos aportar algo de lo que nosotros hacemos, para nosotros es un placer. Así que agradecidos nosotros, yo en particular. Y a todos por el respeto y por estar en la conferencia. Así como esto es una posibilidad, también estamos muy abrumados, llenos de conferencias y de actividades que queremos hacer todas, y que bueno, la docencia no se detiene y la actividad de investigación tampoco, así que tratamos de hacer todo lo que podemos y con la mejor predisposición. Así que gracias a todos por estar presentes y por el respeto y por el interés por nuestro trabajo, que sin duda es
es muy importante que se valore, se reconozca, se difunda, y bueno, ahora que está a disposición, que también lo usen, que se animen a usarlo. Gracias. Hola, Caro. Gracias. A Diana. Hola. Hola, Diana. Sí, ¿Cómo Hola. estás? Yo también te saludo, aprovecho a verte, a saludarte, Gracias, y bueno, igualmente. y felicitarte. Muchas gracias, Diana. Vale. Bien, entonces damos por finalizado esto, a todos los colegas docentes por participar, por interactuar, y nuevamente el agradecimiento a usted y a todo su equipo de investigación, ¿sí? No, Hasta gracias. otro momento, en otra conferencia. Por supuesto, ojalá tengamos la oportunidad de conocernos algún día en la otra normalidad. Así que, bueno, ha sido un gusto realmente, y renuevo el agradecimiento en nombre mío y de todo el equipo de investigación en IESI de la ciudad de Tandil. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto, doctora. Un Gracias, gusto. Lidia. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, y gracias también a Saúl por el acompañamiento en todo lo que fue la preparación. Gracias. Muy amables.